Gracias, señor presidente. Aprecio que usted haya tenido la bondad de acoger la sugerencia que formulé. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por tan nutrida concurrencia el día de hoy, que contrasta con la del día domingo, en donde se trataron temas vitales para el país y desgraciadamente no contamos con todos los que deberían haber estado aquí. En segundo lugar, señor presidente, el informe minoría versa sobre los aspectos en los que hemos disentido en relación al informe de mayoría, porque hay algunos temas en los cuales evidentemente tenemos acuerdos. Uno de los temas medulares es el del juicio político. Hay una coincidencia. Informe de mayoría y el de minoría estimamos que el tema tiene que venir al Pleno y no quedarse en la comisión, lo cual es un principio de acuerdo que me parece importante. ¿Cuál es la diferencia? El informe de mayoría plantea que no haya discusión y que el tema apenas sea sometido a conocimiento, inmediatamente se proceda a votar. En el informe de minoría lo que planteamos es que haya un trámite sumario de debate en el que intervengan un asambleísta por parte del informe de mayoría, otro por parte del informe de minoría y, por supuesto, el interpelante o el que propone el juicio político. Creo que de esa manera el resto de asambleístas pueden al menos enterarse de qué tema van a votar, porque ir directamente a una votación sin un debate mínimo, abreviado como el que proponemos. ¿Y por qué abreviado? Porque tampoco puede el Congreso convertirse en el escenario para sainetes montados por denunciólogos que realmente eran extorsionadores profesionales. Y creo que no se puede regresar a eso, pero tampoco anular el debate en el Parlamento. Y por eso la propuesta tiene que ver con un trámite sumarísimo de debate que efectivamente permita que al menos estos temas sean medianamente discutidos y que el Pleno pueda tener los argumentos para pronunciarse al respecto. Un segundo tema es el relativo a la muerte cruzada, porque en los hechos no hay tal muerte cruzada, ni en la Constitución ni en la Ley de la Función Legislativa. Evidentemente, para que haya muerte cruzada, el Parlamento y el Ejecutivo tienen que irse a la casa al mismo tiempo, de manera simultánea. No puede quedarse el Ejecutivo gobernando vía decretos y la Asamblea cerrarse para que de esa manera se cree un desequilibrio que es incompatible con la teoría de la división de los poderes. Entonces, a mí me parece que este es un momento en donde todos debemos reflexionar, ya que se introdujo en la Constitución una institución que es claramente del régimen parlamentario. Perfecto, está en la Constitución, pues avancemos y hagamos que efectivamente haya muerte cruzada y no una simulación de muerte cruzada que termina siendo una forma de disolver a la legislatura. En tercer lugar, el tema del trámite de los proyectos de ley en la comisión, en el Consejo Administrativo de la legislatura. Señor presidente, colegas legisladores, las estadísticas son realmente alarmantes. De los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, el 92% han sido aprobados aquí en la Asamblea y el 8% ya tienen informe de segundo debate. De los proyectos enviados por los legisladores, apenas 14 de 119 proyectos han sido tramitados aquí. Y de esos 14 proyectos, 7 corresponden a la reforma penal, que es la única reforma nacida de la iniciativa de los legisladores. No puede ser que la Asamblea sea una tramitación de los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. La Asamblea tiene una constitución plural y ese pluralismo también tiene que reflejarse en el tratamiento de las leyes. Hay que respetar la iniciativa que tienen los legisladores y por eso la propuesta de la comisión es que los proyectos no se queden durmiendo el sueño de los justos en el CAL, porque de acuerdo a la misma ley, y es ahí donde encontramos la contradicción, el CAL tiene que calificar los proyectos de ley y calificar significa revisar simplemente si cumple o no con los requisitos de forma, pero no se puede pronunciar sobre el fondo. Y al dejarlos congelados en el CAL, lo que está haciendo es pronunciándose sobre el fondo de los proyectos de ley. Esos proyectos tienen que pasar a las comisiones, que tienen una representación
relativamente plural y que las comisiones sean las que decidan una prelación para el tratamiento de esos proyectos de ley. Creo que eso va a permitir incluso que los mismos asambleístas puedan dar cuenta a sus electores de cuál es el cumplimiento que han dado de las ofertas de campaña electoral. Sobre la consulta prelegislativa, lo he dicho en la comisión y lo vuelvo a decir aquí. Cualquiera que sea el mecanismo que se adopte, hay un problema de fondo que es la base metodológica. Señor presidente, es fundamental para el tema de la consulta legislativa que en la ley se prevea de qué manera se va a recoger la muestra, a quién se va a consultar, cuáles son los mecanismos cualitativos y cuantitativos para recoger esa muestra, cómo va a ser procesada, quién va a presentar los resultados. Eso tiene que establecerse en la ley, porque me parece que es medular para poder transparentar el proceso de recoger las inquietudes de los sectores involucrados en un tema de consulta prelegislativa sobre el que evidentemente tenemos acuerdos en la comisión sobre ciertos temas y el desacuerdo básicamente es sobre este hecho que estoy planteando y que estimo se irá nutriendo de las objeciones y posturas del resto de legisladores. Finalmente, señor presidente, dos temas, quizá para algunos legisladores les pareció un tema bizantino, creo que son temas importantes. El uno, la denominación de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Estimamos que el mundo del trabajo está compuesto por los derechos de los trabajadores, pero también por el mercado laboral, por los empleadores sin los cuales no puede haber trabajadores, y por eso hemos planteado que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sea cambiada su denominación por Comisión del Trabajo. Estimamos que eso es lo que corresponde. Y un tema final, que aquí hay un proyecto de ley que tiene 37 firmas, que lo hemos presentado con el propósito de que en la legislatura haya auténtico debate por parte de asambleístas que realmente estén en capacidad de expresar sus posturas sin dar lectura a lo que leen. Porque yo creo que los legisladores tienen la obligación de venir acá a decir lo que ellos efectivamente creen, no que lo que les dan preparando los asesores, como decimos los serranos. Yo creo que aquí hay que reivindicar el papel del Parlamento y hacer que aquí estén legisladores calificados y capacitados para hacer una exposición de los temas que quieran glosar, pero sin estas presentaciones que aquí, si se van a poner a seguir leyendo estos discursos, mejor nos dan por escrito y nos damos el trabajo de leerlo en otra ocasión, pero que no se contamine el debate parlamentario con prácticas que, en nuestra opinión, verdaderamente son vedadas. Por eso, señor presidente, colegas legisladores, esta no es una ley cualquiera, es una ley que además tiene que considerar un tema para evitarlo del domingo. No pueden haber debates de fin de semana. Si es que el plazo vence en un día de fin de semana, ese plazo tiene primer día hábil posterior, es decir, en el caso al día lunes, para inclusive poder asegurar la presencia de los legisladores. Creo que esas cuestiones son razonablemente positivas y este es el momento de introducir una reforma a la ley de la función legislativa para hacer que esta ley posibilite el acto legislativo y el acto fiscalizador y que no se convierta en un obstáculo. Gracias, señor presidente.